El 8 de marzo, día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles salieron a las calles en todo el mundo para exigir una vida libre de violencia y respeto a sus derechos. La Ciudad de México no fue la excepción. Avenida Juárez se tiñó de morado y las mujeres se confundieron con las jacarandas de los árboles. Pero, ¿qué opinan las personas sobre la sororidad? ¿Son empáticos? ¿Apoyan el movimiento? ¿Cómo se solidarizan con las mujeres? Lo que nos han enseñado en casa es el respeto. Creo que todos tenemos una madre, tenemos una hermana, tenemos una prima, entonces el respeto es lo fundamental y creo que todos como hombres le debemos algo a nuestra mamá o a nuestra hermana o a cualquier mujer que tenemos en casa. Yo creo que es justo que salgan hasta ser escuchadas y pues hay que respetarlas, ¿no? Más que nada, hay que cuidarlas. Y pues si no las cuidamos nosotros y no se cuidan entre ellas, pues ¿quién más? Pues sí lo apoya uno porque uno lo vive. Luego a veces, pues siempre hay eso de que tienes la incomodidad de algunas miradas y todo ese tipo de cosas. Y pues ya es tan normal que luego a veces, pues no decimos nada, pero ahora que todas están apoyándose en esta cuestión, pues aquí estamos, ¿no? Apoyando y... La mayoría de los entrevistados señalaron que sí ayudarían a una mujer en caso de ser necesario, pero dicen, aún falta que ellas denuncien y en caso de hacerlo, que se lleven a cabo las acciones necesarias. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.